Hola, mis amigos y amigas, mis hermanos y hermanas, en Cristo Jesús y en María, Reina de todos los santos. Hoy vamos a estar hablando de una figura que en su tiempo fue una personalidad. Está llena de facetas y de aspectos bellísimos en los cuales podíamos estar ponderando por horas. Pero yo voy a destacar dos cosas que me parecen muy actuales en el mundo de hoy. Me estoy refiriendo a una de las tres doctoras de la Iglesia, Santa Catalina de Siena. Cuando uno dice su nombre, piensa en esa ciudad italiana tan bonita, muy famosa por muchas cosas. Entre ellas hay un festival de banderas con unos grandes acróbatas, que es algo que inclusive ha tenido exposición en películas. Siena es bellísima, especialmente por su catedral, así que si algún día están por Italia, no dejen de visitar Siena. Pero Siena también tiene su fama por esa hija predilecta de esta gran ciudad, que fue Catalina. Catalina fue la hija número 24 de este matrimonio, que tuvo 25 hijos, y Catalina fue la número 24. Su padre era un tintorero de lanas, una persona bastante bien económicamente, y tenía ya previsto que ella se casara con alguien de medio para que aumentara la fortuna familiar. Sin embargo, ya Catalina tenía otra idea, y aunque su padre pues empujó mucho y trató de que ella dejara la idea de ser religiosa, ella tomó el hábito de la tercera orden de los dominicos, la tercera orden dominica. Ustedes saben que los dominicos, como otras familias religiosas, tienen terciarios. En este caso, terciarios dominicos. Ella tomó el hábito de la terciaria dominica y no entregó un convento como tal, sino que dijo que su celda no sería ni de piedra ni de madera, sino que su celda sería su conocimiento de sí misma. Y pasó 3 años en su habitación de su casa con su hábito. La razón también por el cual el padre no pudo hacer otra cosa fue que hubieron dos sucesos, dos acontecimientos. Uno, que ella se cortó el cabello. Ya había compartido con ustedes en otro programa que esto era un signo, era el famoso signo de las monjas. ¿Se acuerdan que antiguamente bajo el velo uno pensaba que tenía la cabeza rapada y demás? No era tanto raparse la cabeza como cortarse el pelo muy cortito. Y esto era una costumbre porque esto se hacía con las personas esclavos, con los prisioneros, con las personas que prácticamente no tenían valía. Las mujeres de estatus, las mujeres de dignidad, pues tenían su pelo largo. Al cortarse el pelo, ellas están tratando de ser nada para el mundo y todo para Dios. De ahí vino la tradición de que las monjas se cortaran el pelo, una tradición que ha tenido su modificación en estos últimos 40 o 50 años. Pero ahí tienen ustedes la explicación del por qué las religiosas se cortaban el pelo. Cuando su padre se da cuenta de que ella se había cortado su cabellera, pues ya prácticamente es imposible hacer nada, porque ningún hombre se iba a casar con una mujer que tuviera el pelo corto. Pero también un signo que su padre vio, y con eso ya prácticamente él se echa hacia atrás y no va a buscar forzarla más a que se casara y tomara otra opción, fue que Catalina un día estaba rezando y él vio encima de su cabeza una paloma blanca. Por lo tanto, él se dio cuenta que su hija estaba llamada a otro tipo de esponsales. Y entonces su papá, un poco jocosamente dijo, bueno, si se casa con Cristo, entiendo que no será un yerno tan malo. O sea, hablando de que si era Cristo, pues no iba a ser un yerno malo comparado con hombres que podrían ser o no ser. Ya una vez que ella está en su habitación en la casa, por supuesto, con las necesarias cosas para poder vivir, básicamente, aunque una vida de bastante pobreza, tiene allí una experiencia muy bonita. Y es la experiencia que ustedes vieron en la imagen con la cual abrimos el programa y terminaremos. Del crucifijo, ¿verdad? A los 3 años,
ella tuvo todas unas experiencias místicas que empezaron con mucho problema porque oía risas, carcajadas maléficas, tuvo algunas visiones del demonio y demás, que trataban de quitarle a ella su propósito de ser una esposa de Cristo. Ya pasado esos 3 años, tiene ella como una paz, una tranquilidad muy grande, y entonces, porque tiene unos coloquios muy lindos, y de hecho hay un libro sobre los famosos diálogos de Catalina de Siena que yo les invito a que lean. Y durante, cuando termina este proceso de 3 años, ella le dice a Jesús: ¿dónde tú estabas cuando yo estaba pasando todo esto? Y a lo cual Jesús le respondió: yo estaba en tu corazón. Y por lo tanto, ella dice que visiblemente vio como el Señor le ponía un anillo. Entonces es el momento de los esponsales de Catalina de Siena. Era del crucifijo, ¿verdad? Vio estos esponsales y recibe también los estigmas. Estigmas que al final de su vida van a hacerse visibles. Los tenía místicamente, o sea, ella los sentía, pero no los tenía visibles. Cuando ella va a morir, muchos años después, ella pues se van a ver físicamente. Todos estos son datos que son muy interesantes. Pero lo importante, quiero inmediatamente decirle qué es lo que me parece a mí que nos puede servir a nosotros, que también estamos caminando a la santidad y que es nuestro llamado. Después de estos 3 años, ella recibe del Señor un mandato de trabajar con los más necesitados. En este tiempo, Europa se encuentra en un momento muy difícil. Primeramente está lo que se llamó la peste negra o la peste bubónica, que como ustedes saben que acabó con 2/3 partes de Europa. Mucha gente pensaba que era el final del mundo porque ciudades completas desaparecieron. Era algo espeluznante porque no había ni cementerio suficientemente grande para enterrar a todas estas personas. Eso se presta para que vinieran como profetas de mal agüero, y era un momento muy caótico. Guerras intestinas entre ciudades y ciudades. Acuérdense que Italia es un país bastante reciente, es decir, como país. Hasta el 1900, el principio del siglo pasado, Italia eran porciones de reinos y de principados. Estaba el norte, el centro, el sur y demás. Y había muchas guerras intestinas. Esto pues también trajo que se atacara el papado, los estados pontificios, y el Papa, viendo este peligro para él y para los suyos, se va para una ciudad de Francia llamada Aviñón. Ahí estuvo la corte papal y dejó a Roma en manos de algunas personas que no tuvieron siempre los mismos escrúpulos para dirigir la iglesia con seriedad y con honestidad, lo cual era un momento sumamente delicado y de mucho dolor para el mundo y para la iglesia. Y Catalina se va a personificar como la reconciliadora. Ella va a tratar de reconciliar ciudades con ciudades, familias con familias, y posteriormente su gran logro fue que el Papa Urbano VI volviera a Roma. Esto, ella le decía: mi dulce Cristo en la tierra, le llamaba ella al Papa, y ella va a ser responsable de ir a Aviñón y de una manera muy respetuosa, pero muy firme y muy vertical, ella va a confrontar al Papa con la seriedad de que él tiene que estar en Roma, que siempre ha sido la sede de los sucesores de Pedro. Esto es el rasgo que yo quisiera con ustedes hoy compartir, porque en el mundo de hoy hace falta reconciliadores, personas que reconcilien este mundo que está tan dividido y muchas veces por cosas sumamente tontas. Vamos a comenzar que, como lo hizo ella, hay que reconciliarse con Dios. Nosotros no podemos seguir viviendo como de espaldas a Dios, y para esto hace falta encontrarse con Cristo, que nos reconcilia con el Padre y nos da a nosotros también una unidad
como seres humanos. Uno de los grandes problemas que el hombre tiene hoy es que se le ha dado mucha importancia al cuerpo, a la mente. Hay que ver todos los estudios que se están haciendo sobre el cerebro, sobre la mente, del sueño, todo lo que tiene que ver con la mente humana, niños superdotados, cursos para niños genios. Hoy un niño genio no es algo extraordinario, es algo muy ordinario y hay clases para ello. Increíble. Yo me acuerdo cuando yo era un niño que tener 4 puntos o sobresaliente, como usted le quiera llamar, era como el niño especial de la clase. Y hoy en una clase usted tiene 10, 15 niños con unos promedios excelentes, niños que con una edad ya pequeñita ya saben tocar un instrumento. Es decir, mentalmente hemos avanzado muchísimo. Físicamente, ni digamos, hoy se cuida mucho la dieta, todo lo que tiene que ver con grasa, con sal y sobre todo los deportes, el hacer la gimnasia, el ejercicio, desde los niños pequeños hasta las personas de mayor edad. O sea que lo que es el aspecto de mente y de cuerpo, ha habido unos adelantos increíbles. Sin embargo, estamos viendo que espiritualmente dejamos mucho que desear. Es como algo como un monstruo, ¿no? Una cabeza, vamos a suponer, muy grande y un cuerpo sumamente pequeño. Si nosotros viésemos ese fenómeno, hablaríamos de una persona monstruo, ¿no? No hay armonía, no está reconciliado todo, sino que una parte es muy grande y otra es muy pequeña. Y comenzando ya por la parte que nos concierne a nosotros como seres humanos, creo que hay que reconciliar lo que somos. Somos cuerpo, somos mente y somos alma. Y un cuerpo donde el cuerpo y la mente son sumamente desarrollados y el alma es sumamente estreñida, pequeñita, parece como una ciruelita pasa. Yo creo que hace falta reconciliar todo esto porque somos un todo. Es como si también nada más que le diéramos importancia al alma y nos descuidáramos el cuerpo, nos descuidáramos la mente, pues también estaríamos no reconciliados. Catalina va a tratar de reconciliar su vida y por eso está 3 años como en un claustro, ella buscando a Dios. Una frase muy bonita que tenía Catalina era, el camino hacia el cielo es ya el cielo, porque Cristo es el camino. Lo voy a repetir porque es muy bonito y a mí cuando leí la frase pues me impactó porque la verdad que nunca me había puesto a pensar tal. Dice ella, el camino al cielo es ya el cielo, porque Cristo es el camino. Y fíjense como una cosa que hemos oído tantas veces, ¿verdad? Cristo es el camino, la verdad y la vida, pues ella lo encuentra como cielo, porque es verdad, si el camino hacia el cielo es ya el cielo, porque Cristo es el camino. Y ese camino lo encontró, ese camino ella lo encontró. Al encontrar el camino, ella puede convertirse en camino para que otros encuentren a Cristo. Y ese va a ser su labor de reconciliadora. Si yo ya he reconciliado mi vida con Cristo, si yo soy un pacificador, si ya yo soy, como decía Francisco de Asís, un instrumento de paz, yo puedo darlo. Porque hay una famosa frase, y es una frase que sale de un hecho real y de mucho sentido común, que usted no puede dar lo que usted no tiene. Usted no puede estar ofreciendo reconciliación, siendo un pacificador, cuando usted es un agente de división y de controversia y una persona que cada vez que habla o cada vez que pronuncia algo o cada vez que toma una posición, usted lo que hace es como despertar el avispero y lo que crea es una gran controversia. Es verdad que a veces al tomar un pronunciamiento, especialmente nosotros los cristianos, tenemos que podemos crear un poco de controversia, pero para hacer esto hay que ponderar las cosas muy bien y no estar nosotros creyéndonos lo que no somos. Ella va a ser una pacificadora, ella va a ser una persona de una gran reconciliación, ella va a ser una persona que en muchas ocasiones va a estar buscando a Dios y va a buscar a Dios dentro de lo que está sucediendo y va a tratar de poner a las partes
en paz las unas con las otras hasta llegar al mismo Papa. Y va a tener otra frase. Catalina es una mujer de una pluma muy prolífera, por eso es doctora de la Iglesia. Una frase que yo he tomado mucho para mí, la he compartido con mi feligresía y con muchas personas. Decía Catalina, basta de silencio, porque a base de silencio se está pudriendo el mundo. Y yo creo que esa frase, mis hermanos y hermanas, es muy actual. Muchas veces estamos hablando de que por qué esto y por qué lo otro. Y creo que tenemos que ser humildes, sinceros y aceptar que muchas de las cosas que a veces están pasando son culpa nuestra, porque hemos callado. Y como dice el refrán, viejo pero sabio, el que calla, otorga. Tenemos que ser hombres y mujeres de verdad, no una verdad para crear controversia, problemas, divisiones, sino la verdad que está fundamentada en Cristo y que nos hace libres. La verdad que cuando se proclama con humildad y centrada en Jesucristo, da paz. Porque yo no puedo vivir en la mentira, porque vivir en la mentira es ya controversia misma. Y Catalina se destaca por este aspecto de reconciliadora. Se convierte Catalina en una personalidad de su tiempo. Tuvo el don de la sanación, muchas veces que oraba por los enfermos, había milagros y en su tiempo, ya en vida, tiene fama de santa. Pero eso no se le fue a la cabeza, sino que a medida que ella tenía esa fama y la gente se le unía, de hecho va a tener mujeres y hombres que la van a seguir y le van a llamar los catalinos. Ella no usó eso para su vanagloria, para esas tonterías que a veces se nos pueden venir a la cabeza, sino que va a utilizar todo esto y va a utilizar a todas estas personas para que pudieran ser medios, los cuales ella podía utilizar para poder llegar a una familia, a una ciudad, al papado, y reconciliar aquellas partes que en aquel momento había tanta división, y al haber tanta división, enemistades, odio, recelo y violencia. Hoy en día, pregúntese usted que me está viendo y escuchando, ¿cómo usted puede ser agente de reconciliación? Yo creo que las posibilidades son muchísimas, porque si abrimos un periódico o ponemos la radio o vemos la televisión o simplemente nos sentamos en el portal de la casa y ponemos el oído para escuchar nuestro entorno, es decir, el vecino de al lado, el del frente, vemos los gritos, las malas palabras, el agravio, las críticas. A veces usted está oyendo radio durante todo el día y son esos programas donde la gente llama, insulta, se dicen, verdaderamente es algo caótico. Y pocas veces llama a alguien para poner paz, para decir, no podemos seguir así, ¿por qué no nos escuchamos? El Papa Juan XXIII, ese gran hombre de Dios, sucesor de Pedro, hablando de los protestantes y los católicos, en una ocasión decía, ¿por qué tanto problema si es más lo que nos une que lo que nos divide? Utilizando esa frase de Juan XXIII, podemos aplicarla en el contexto de toda la vida de Catalina de Siena, que ella buscaba lo que unía, no lo que dividía. Y como hace un momento dije, piense usted en este momento cómo usted puede ser una persona de reconciliación. El sacramento de la penitencia, muy conocido por mucho tiempo como confesión, adquiere después del Concilio Vaticano II otro nombre, y a mí me fascina ese nombre, el sacramento de la reconciliación, porque a través de ese sacramento nos reconciliamos, ¿verdad? Conciliarse de nuevo, reconciliarnos con Cristo y con la Iglesia, porque a través del pecado mortal yo me corto de esa comunión con Cristo y al cortarme con la unión con Cristo
me corto con la comunión con el cuerpo de Cristo místico, que es la iglesia. Pues cuando yo voy a confesarme, yo solamente no estoy pidiendo perdón por mis pecados, sino estoy pidiendo la readmisión en esa comunidad que es la iglesia, tratando de reconciliarme con Cristo y con la iglesia. Pues si usted es un hombre de reconciliación que lo aplica a su vida espiritual, usted también tiene que llevarlo al seno familiar, a su situación familiar, matrimonial. ¿Cuántos matrimonios, si con un poquito más de humildad, de diálogo, de comprensión, de pedir perdón y aceptar la falta, se pudieron haber salvado y se hubieran podido reconciliar? Pero a veces la soberbia, el machismo, el que no voy a dar mi brazo a torcer, yo soy mujer y como tú tengo derecho, toda esa terminología que si bien está bien en su principio, como la utilizamos y para lo que la utilizamos, crea mucha división, mucha coraje, mucha violencia y mucha agresividad. Y miren el mundo de hoy cómo está. Y es una lástima que en un mundo tan violento, un mundo tan lleno de odio, de división, de violencia, que a veces hasta echamos prácticamente espuma por la boca, hay muy pocos reconciliadores, muy poca gente que se propone reconciliar las partes, pacificar y poner la paz. La palabra pacificador viene de la palabra paz, poner la paz. Y el cristiano, por su propia naturaleza, porque es recipiente de una paz que no procede ni de una mesa de negociaciones, ni procede de una política, ni procede de nada, sino que procede de Dios mismo, que nos dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. Pues al recibirla, al hacerla mía, como Catalina, que antes que nada buscó esa reconciliación, esa íntima unión con el Señor, haciendo unos esponsales con Cristo. Y una vez que ella reconcilia su vida con el Señor, que ella va a ser del Señor, entonces lo tiene para darlo. A lo mejor usted, claro, no es una religiosa, a lo mejor usted no va a ser ese esponsal tipo Catalina, pero también usted tiene que reconciliar su vida con los criterios de Cristo, los criterios que Cristo me da para que yo sea uno con Él. Cuando el Señor habla, dice: cuando nos abramos a Él, vendremos mi Padre y yo y haremos morada en esa persona. Y cuando Cristo viene a mi corazón por ese encuentro con Él, con el Cristo vivo, yo ya estoy íntimamente unido, íntimamente conciliado con el Señor. Y porque lo tengo, lo puedo dar. Y entonces, como tenemos un Dios de paz, Jesús es el príncipe de la paz, usted se convierte en un instrumento de paz. Y entonces podemos entender aquella oración de Francisco de Asís, ¿no? Señor, hazme instrumento de tu paz. Y donde hay odio, que ponga yo amor. Donde hay guerra, que ponga yo paz. Porque es mejor perdonar que ser perdonado. Es mejor amar que ser amado. Y esa oración que la hemos repetido tantas veces, pero que muchas veces se queda en decir, pero no en hacer. ¿Por qué? Porque para poder hacer esto hay que partir de un encuentro con el Cristo vivo que tuvo Catalina de Siena y que marca su vida. Y ella sale de ese proceso de 3 años que estuvo ella para poder entonces servir al Cristo ese que ella veía en todos los más necesitados, en los pobres, en los enfermos. Acuérdense lo que les dije, era un momento de una plaga. Y esta mujer que tenía tanto, que pudo haber sido una mujer de sociedad, de medios, dedicarse a ella, a su familia solamente, a los lujos, a tantas cosas que la gente pues muchas veces solamente hace. Ella no, ella buscó y quería que la gente encontrara lo que ella había encontrado. Y yo les invito, pensando en Catalina de Siena, ¿qué tú y yo podemos hacer para reconciliar a todas las personas que están alrededor nuestro y sobre todo a las personas que vienen en contacto con nosotros? Pregúntate, en tu trabajo, en tu familia,
en tu parroquia, en tu comunidad, eres persona de reconciliación, eres persona que busca poner las partes que están divididas en unidad, busca ser tu punto de encuentro, o eres una persona que crea más problemas. Porque no tendría sentido, ¿verdad?, nosotros decir: Catalina, ruega por nosotros, Catalina, te admiramos, te respetamos, si verdaderamente no tomamos el ejemplo de ella. No fue fácil, tuvo una vida muy dura, fue un momento sumamente difícil, tanto a nivel civil como religioso, pero ella optó por ser agente de pacificación y de reconciliación. Por lo tanto, que Catalina nos ayude a nosotros también en este mundo tan dividido, tan lleno de violencia y de agresividad, de ser verdaderos portadores de la paz, es decir, reconciliadores, reconciliados nosotros con Dios y buscando que el hombre de hoy se reconcilie con Dios y con el prójimo. Así seremos verdaderos amigos de esta mujer de Dios que encontró en Cristo el gran reconciliador. Que Dios les bendiga y que Catalina de Siena, la gran doctora de la Iglesia, nos ayude a ser instrumento de paz para el mundo de hoy. Que Dios les bendiga.